Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en segunda de Pedro 1, versículo 6. Segunda de Pedro 1:6. Amén. 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 Podemos todos juntos, mis hermanos. Segunda de Pedro 1:6. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Primeramente, entender esta palabra, ¿verdad? Abrimos nuestros corazones a Él, que Él nos ilumine, que Él nos diga, y de igual manera para que poner esto en práctica. Amén. Y llevamos la palabra. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Nos permite estar aquí, Señor, libremente a venir y reunirnos, a alabar y glorificar tu nombre, escuchar palabra que nos ministra, Señor. Sabemos que tu palabra ministra, Señor, ama al que la predica, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Ayúdanos a obedecer a tu palabra, amado Dios, y a creerla. Que tú eres real, Señor, y verdadero. Sabemos que tú bendices y das galardón a aquel que guarda tu palabra. Que tú eres el Rey, Señor. Que tú eres el proveedor. Tú eres el hacedor de todas las cosas. Tú eres el Señor soberano. Bendícenos a cada uno de nosotros, a los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos de igual manera, Señor. Sabemos que tu palabra trasciende, Señor. Tu palabra llega, mi Dios. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos cambia. Entregamos, Señor, todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ministranos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Puedes sentarse, mis hermanos. El título de esta predicación es Él prometió estar con nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Amén. ¿Y cuántos lo vivimos? Amén. Él está con nosotros, ¿sí o no? Amén. Amén. Él está con nosotros. Sabemos que Él es el Dios soberano, Dios todopoderoso, que en medio de nuestra aflicción, la cual Él mismo permite que suceda en nuestras vidas, Él promete estar, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Y Él lo ha hecho, mis hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? A pesar de que a veces nos sintamos mal, sea por la enfermedad, sea por las circunstancias adversas, ¿verdad?, de que no encontramos lo que necesitamos. Estamos aquí. Amén. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en lo que está pasando en esas regiones donde hay guerra y la gente verdaderamente ahí está muriendo, los familiares de las personas, ¿verdad?, ellos están viendo toda esa mortandad que está ocurriendo ahí. Nosotros somos bendecidos, mis hermanos, en este momento. Tenemos que reconocerlo, ¿verdad? El Señor es misericordioso y sabemos que las cosas que están ocurriendo en esas regiones es por causa del hombre, ¿verdad? Porque si el hombre se arrepintiera y reconociera a Jesús y reconociera, ¿verdad?, la palabra de Dios, eso no ocurriría. Pero sabemos que el Señor, ¿verdad?, ya nos ha dicho a través de su palabra lo que iba a ocurrir, lo que iba a suceder, lo que el hombre iba a hacer. Pero vemos aquí claramente que el plan de Dios es para salvación del hombre, para que el hombre se salve, para que el hombre, ¿verdad?, alcance esa vida eterna que Él ha otorgado ahora a través de Jesucristo a todos, ¿verdad? Está ahí a disposición de todos, pero es cada persona individualmente aceptando esa, ¿verdad?, vida eterna que obtenemos a través de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, el título, Él prometió estar con nosotros. La predicación anterior, mis hermanos, estuvimos hablando de que como cristianos ahora, ¿verdad?, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos responsabilidades ahora como cristianos. ¿Amén? Pero que esas responsabilidades, mis hermanos, nosotros las tomamos por amor al Señor. Nosotros no podemos, ¿verdad?, o no
pensamos en esas responsabilidades que tenemos como cristianos como algo, ¿verdad?, que nos cueste o como algo que nos pese, sino como que es necesario, mis hermanos, para nuestro crecimiento, ¿verdad?, en el caminar cristiano. Sabemos que hay ciertas responsabilidades y lo hacemos todo para amor al Señor. Y hablamos en la predicación anterior acerca de la virtud, ¿verdad?, acerca de esa excelencia que nosotros tenemos que añadir a nuestra fe, porque si creemos en el Señor, nos dice ahí en 1 Pedro 5 que tenemos que añadir a la fe virtud. Y esa es esa excelencia, lo que hablamos el domingo pasado, ¿verdad?, al servicio a Dios en esa fe que tenemos en Él. Y en esa excelencia, ¿verdad?, en esa fe que tenemos al Señor, también se le tiene que añadir y tiene que ir acompañado del conocimiento. ¿Ven? Porque ¿cómo vamos a saber qué fe vamos a creer si no hay conocimiento de esa fe? ¿Verdad? La fe, de acuerdo con Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe que nosotros tenemos, mis hermanos, es una fe que es verdadera. Porque hay gente que tiene fe en ellos mismos o tiene fe en el negocio que ellos tienen, fe en las capacidades que ellos tienen, pero cuando eso les falla, ¿verdad?, ahí se acabó todo, porque la fe está fundamentada en cosas que pueden ocurrir o no ocurrir. Mas cuando nosotros estamos poniendo nuestra fe en la palabra del Señor, estamos fundamentándonos en la roca firme, que es Cristo Jesús. Las promesas que Él nos dio, mis hermanos, es de que estaremos con Él por la eternidad, ¿verdad? Y Él no ha perdido ningún caso cuando le hemos aceptado. Amén. Entonces, claramente, mis hermanos, nuestra fe está fundamentada no en mis palabras, no en las palabras del concilio, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es que está fundamentada esa fe. Amén. Y esa es la verdadera fe. Porque si es la certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve, la que estoy esperando. Sabemos que el Señor, creador de todas las cosas, Él es el que traerá todo a existencia y todo, ¿verdad?, a la realidad y al hecho de que eso sí va a ocurrir y va a existir. Aunque no lo veamos, ¿verdad?, sabemos que el Señor lo va a hacer. Aunque sabemos que el rato va a ocurrir, ¿verdad?, lo sabemos y lo creemos. No lo vemos, pero estamos a la expectativa de que eso va a ocurrir. Entonces, mis hermanos, nos fundamentamos en esas palabras del Señor, que iba a venir por nosotros. Entonces, cuando la gente pone su fe, mi hermano, en otras cosas, ¿verdad?, ahí no es una fe, ¿verdad?, que es sólida. No es una fe en la cual nosotros podamos seguir y confiar. Mucha gente, como les digo, pone su confianza en sus finanzas, pero cuando esas finanzas ya no están o dejan de ser, ya ahí se acabó, ¿verdad?, todas las cosas. A nosotros en buenas, ¿verdad?, en las buenas y en las malas, en aflicción o en gozo y en abundancia o en escasez, sabemos que tenemos fe en el Señor y que Él va a proveer todas las cosas que necesitemos, mientras que nosotros acudamos a Él. Amén. Damos gloria al Señor. Amén. Entonces, tenemos que añadir conocimiento a esa fe y a esa virtud, mis hermanos. Porque no voy a poder ser, ¿verdad?, un fiel mayordomo. No puedo servir bien al Señor si no tengo ese conocimiento. No puedo ser un siervo fiel. Porque no conoceré entonces qué significa el servicio y qué significa la fidelidad. Ser fiel al Señor, ¿verdad?, es estar constantes en su palabra y servirle a través de sirviendo a mis hermanos. Amén. Predicando, dando palabras, ¿verdad?, de aliento y ayudando también, ¿verdad?, a mis hermanos en lo que se pueda. Amén. Entonces, el conocimiento, mis hermanos, es necesario para poder ser mejores mayordomos y ministros del Evangelio. Amén. Entonces, pudiéramos decir, pero es que ya estoy grande, ¿verdad?, para esas cosas. Cuando hablamos del conocimiento, mucha gente dice eso. No, yo ya estoy grande para obtener más conocimiento. Otros dicen, no fui a la escuela o no terminé la escuela y no sé leer y pues ya no, ¿verdad? Hasta ahí se quedó. Yo poder adquirir conocimiento. Otros dicen, no tengo tiempo, ¿verdad?, porque hacen muchas actividades, muchas cosas que no tienen tiempo, ¿verdad?, para dedicarle al Señor y a la lectura de la palabra. Otros dicen, ¿verdad?, que se tiene que ir al instituto, se tiene que ir al seminario para poder, ¿verdad?, adquirir mayor conocimiento de la palabra del Señor. Pero mis hermanos, nosotros no tenemos que pensar así. El Señor nos ha dado la capacidad para poder adquirir conocimiento.
Y aún más la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces la gente que no sabe leer, oye, escucha, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa fe, de ahí viene el conocimiento. Y esas palabras que escuchamos y leemos también, eso tiene que, ¿verdad?, crecer en nuestro corazón. Y tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que Dios obre, ¿verdad?, y nos ayude a madurar en este caminar cristiano. Vamos a ir al Salmo 19, 7 al 11. Vamos a leerlo y vamos a ver qué nos dice la misma palabra acerca, ¿verdad?, de sí misma. Salmo 19, 7 al 11. ¿Ven? Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que la palabra nos hace sabios. Eso es lo que dice ahí. También nos anima a servir al Señor, nos ilumina, nos transforma. La palabra del Señor nunca deja de ser. Amén. Y hay grande galardón, grande recompensa en guardar esa palabra del Señor. Y esas son palabras, esa es una promesa de parte de Dios, ¿verdad?, que nosotros tenemos que guardar. Amén. En la cual nos fundamos. Y también, mis hermanos, no dejamos, ¿verdad?, de reconocer, ¿verdad?, y no negamos que somos influenciados por el mundo. El mundo dice una cosa, Dios dice otra cosa. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Verdad? Entonces vemos que la mayoría de los conceptos e ideas, ¿verdad?, que son negativas en cuanto al aprendizaje y el conocimiento, mayormente, ¿verdad?, vienen del mundo. Vienen de personas que no tienen a Dios, que no reconocen al Señor, ¿verdad?, como su Señor y Salvador. Eso es, ¿verdad?, básico. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de ideas vienen de personas que no reconocen al Señor. Nosotros servimos al Señor y humildemente venimos a Él. Y si sentimos, ¿verdad?, que estamos faltos de sabiduría, dice la palabra, pídeselo al Señor y Él se la dará, ¿verdad? Entonces, claramente, mis hermanos, nosotros reconocemos y humildemente venimos al Señor y Él nos da sabiduría. Él verdaderamente nos da la capacidad para nosotros entender cuando venimos a Él. Y un testimonio, ¿verdad?, que yo les daba, aún no solamente Dios nos da sabiduría en cuanto a su palabra, sino también del mundo exterior. Porque yo me acuerdo en la escuela, en México, es un poco más avanzado en las matemáticas. Y yo estaba en la clase de matemáticas, nos habían dejado tarea. Y yo estaba ahí, en mi cuarto llorando porque no sabía lo que significaban esas ecuaciones que nos habían dejado. Entonces yo decía: Señor, ayúdame. Yo podía ir con mis papás y decirles: papi, ¿verdad?, ayúdame, no entiendo esto. Pero no, decidí ponerse en las manos del Señor. Y dije: Señor, no entiendo qué significa esto, ayúdame a entender. Y yo ahí llorando, ¿verdad?, pidiéndole al Señor, porque si no, entonces no iba a pasar el examen. Y llegué a un punto, mis hermanos, donde vi el problema y ahí se me iluminó rápido y pude entender el problema. Pero porque le puse al Señor, ¿verdad?, esa petición, le pedí al Señor. Y de ahí, mis hermanos, yo fui aquí luego a ayudar a mis amigos a poder entender todo, ¿verdad?, esas cosas de matemáticas. Y desde ahí, mis hermanos, se me ha hecho fácil eso, las matemáticas. Pero es cuando llegamos a un punto, mis hermanos, donde reconocemos que no es por nosotros, ni es por lo que podamos hacer. Todos y cada uno de nosotros, sean creyentes o no creyentes, recibieron la capacidad de parte de Dios de poder entender, ¿verdad?, este mundo el cual Dios mismo creó y puso leyes, las cuales, ¿verdad?, ahora nosotros podemos estudiar y aprender. Pero es cuando venimos al Señor, mis hermanos, ¿verdad?, de corazón, humildemente. Porque el Señor es bueno.
Amén. Él es misericordioso. Y cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, lo ponemos en las manos del Señor y el Señor nos bendice y nos ayuda para ser de bendición también a los demás compañeros del trabajo. Amén. Porque el Señor es así, ¿verdad? Él nos enaltece, Él nos da de su gracia y Él bendice la obra de las manos, ¿verdad?, el cual se las pone a Él primeramente. Nosotros, mis hermanos, tenemos al que es Dios y Señor soberano. Entender que Dios es soberano es entender que Él tiene control y dominio de todas las cosas. A veces podemos pensar que en el mundo, ¿verdad?, hay circunstancias, hay personas, ¿verdad?, como que manipulan el ambiente o manipulan el trabajo, manipulan la producción. A veces pensamos así. Pero nosotros somos cristianos, mis hermanos. Nosotros le adjudicamos a Dios todo el dominio de todas las cosas. Y en donde quiera que nosotros estemos, sabemos que el Señor tiene el dominio y control de todas las cosas. Cuando el trabajo va mal, el Señor bendice el trabajo y Dios bendice el trabajo. Somos testimonio de que Dios lo ha hecho una y otra vez y lo seguirá haciendo mientras estemos aquí. Amén. Amén. Entonces es Dios, mis hermanos, el que tiene misericordia aún de las áreas de trabajo en las que nosotros estamos y nos tiene ahí para bendición de esas compañías, de ese trabajo que se está haciendo. Y vamos ahí al Salmo 18, 31 al 36. En Salmo 18, 31 al 36 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Ahora el Señor, mi hermano, que estamos aquí. Amén. No hemos resbalado, no hemos, ¿verdad?, no nos hemos deslizado de una manera en que ya nos hemos perdido. Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Y cuando estamos, ¿verdad?, en esas situaciones de enfermedad, situaciones, ¿verdad?, donde no vemos esperanza, el Señor nos da las fuerzas para seguir adelante. Amén. Dios nos sana. A través de Jesucristo nos salva y nos liberta de las situaciones. Y si nos ponemos a reflexionar en lo que hemos pasado, cosas, ¿verdad?, que cuando estamos sirviendo bien al Señor, ¿verdad?, suceden y pasan, ¿verdad? Si nos ponemos a reflexionar en ello, mis hermanos, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado, ¿verdad?, de lo necesario que hemos necesitado. Dios nos los ha dado. No tenemos, ¿verdad?, que dejarnos llevar por lo que el mundo dice, por lo que el mundo diga. No, mis hermanos, no escuchemos al mundo. Ni dejemos que esas cosas que el mundo, ¿verdad?, trata de promover, que mayormente son negativas, no dejemos que afecte nuestra vida. No dejemos que afecte, ¿verdad?, nuestra fe. Sino dejemos que Dios, mis hermanos, a través de su palabra, Él impacte nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, para que sea, ¿verdad?, aún a través de nosotros salvos aquellos que están en el mundo, que vengan a la luz admirable del Señor. Amén. Porque Dios, ¿verdad?, nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere dar vida, pero tenemos que buscarle, tenemos que creerle. Tenemos que abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él, ¿verdad?, haga la obra completa en nosotros. Y seamos esa luz en medio de esas tinieblas. Y esas personas que tienen que salir de ahí salgan para la honra y gloria del Señor. Amén. Tenemos que añadir conocimiento, mis hermanos, para la gloria y el amor de Dios, a nuestra fe. Amén. Segunda de Pedro 1:6, ¿verdad?, el versículo que vimos al principio sigue diciendo que a ese conocimiento le tenemos que añadir dominio propio. En griego ese dominio propio es ekrateo, que es continencia y templanza. Dios, mis hermanos, nos está diciendo la palabra, ¿verdad?, que nos ha dado la capacidad de ejercer
¿verdad? Dominio propio. Nos ha dado el poder de controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Dios nos ha dado eso, dominio propio. Porque antes, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros ¿qué? Delitos y pecados. Delitos y pecados. Y éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres. Y Dios nos ha dado el dominio propio para poder controlar esas emociones y esos pensamientos. Y son pensamientos que vienen de parte de Satanás, porque él sigue tirando, ¿verdad? Dardos, sigue tirando cosas ahí, ¿verdad? Palabras o miradas, ¿verdad? Que nosotros vemos, pues que, ¿verdad? ¿Por qué me están mirando así? ¿Por qué me están diciendo eso? Es Satanás, mis hermanos. Y no debemos de dejar, ¿verdad?, que esos pensamientos o esas cosas que nos suceden nos derriben o nos hagan sentir mal. Dios nos ha dado dominio propio para poder, ¿verdad?, contrarrestar todo esto, y eso se contrarresta con la palabra del Señor. Por eso tenemos que añadir el conocimiento a ese dominio propio, porque conociendo podemos ahora sí, ¿verdad?, así como Jesús le hizo cuando él fue tentado con Satanás, responder con palabra, y la palabra, ¿verdad?, que lleva efecto, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y de igual manera, mis hermanos, reconocemos que cuando nosotros adquirimos conocimiento, ¿verdad?, de todo lo que podamos aprender y saber, toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo leer la palabra del Señor. Toma tiempo leer un capítulo de la palabra del Señor. Y también reconocemos que es un proceso para nosotros poder entender y ponerlo en práctica. Pero eso, ¿verdad?, entender que toma tiempo, no nos va a dejar, ¿verdad?, intimidad de que no lo hagamos. ¿Verdad? Porque mucha gente cuando ve, pues me va a tomar cierto, ¿verdad?, X tiempo, cierto tipo de tiempo. Y a veces la gente se desanima. La gente ya no quiere hacerlo porque le va a tomar un poco de tiempo. Pero mis hermanos, Dios nos ha dado el dominio propio para hacerlo. Y tenemos también al Espíritu Santo, el cual fue dado al creyente, a la iglesia, ¿verdad?, para poder de igual manera, con su ayuda, ser guiados a toda la verdad. Y ser buenos siervos del Señor. Y sabemos que cuando nosotros leemos la palabra, ese dominio propio se va, ¿verdad?, mejorando día tras día. En cada situación, mis hermanos, en donde notamos nosotros que nos salimos de control, ¿verdad?, cuando notamos que estamos manifestando rebeldía, estamos manifestando, ¿verdad?, desobediencia a la palabra del Señor, ¿verdad?, sabemos que con la ayuda de Dios mejoraremos y agradaremos mejor al Señor. Y por eso cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que somos bendecidos, es porque Dios nos ha dado un día más para poder, ¿verdad?, conocer, para poder vivir y ser mejores, ¿verdad?, y estar a cuentas con el Señor, para la honra y gloria de su nombre. Amén. De igual manera, ¿verdad?, ese dominio propio involucra que nosotros vamos a vivir una vida santa. Amén. Amén. Una vida santa. Y muchos, mis hermanos, piensan y creen que la santidad, ¿verdad?, lo que la palabra santidad significa es ser apartados, ser consagrados, ¿verdad?, especialmente para algo. Y muchos, mis hermanos, piensan que la santidad ya no tiene vigencia en estos días, que no es tan importante, y aún hay crítica en la iglesia y fuera también de la iglesia en cuanto a adquirir, ¿verdad?, o buscar la vida en santidad a Dios, ¿verdad?, apartarnos del mundo y consagrarnos al Señor. Y mucha gente dice, mis hermanos, ¿verdad?, dice, Cristo nos ha dado, ¿verdad?, nos ha dado libertad, que a través de Jesucristo nuestros pecados ya fueron perdonados. Mucha gente dice así, que nosotros ahora ya somos salvos por Él y que la santidad de uno ya en sí no importa. La santidad de uno ya sí no tiene más en la obra que Jesucristo hizo para cada uno de nosotros. Otros dicen, ¿verdad?, no quiero ser conocido como un monje o una monja, ¿verdad?, con las hermanas. Muchas mujeres dicen eso, ¿verdad?, no quiero que me conozcan como una monja, ¿verdad? Y las críticas del mundo, mis hermanos, que nos dicen a veces las personas, ¿verdad?, nos dicen, tú que te crees muy santo, ¿verdad?, y eso es porque no hacemos las cosas que ellos hacen.
Y también nos siguen diciendo, ya déjate de cosas, ¿verdad? Es mejor hacer lo que ellos hacen. Y sabemos que no, mis hermanos. Vemos que hay rechazo de parte del mundo. Siempre va a haber rechazo de parte del mundo. Porque el mundo no quiere las cosas del Señor. Detesta las cosas de Dios. Las tinieblas, ¿verdad? Sí, es un lugar, mis hermanos, donde, ¿verdad?, la gente está ahí, cometiendo pecado, faltas en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios nos ha puesto ahí como luz. Un verdadero cristiano, mis hermanos, no rechazará nunca la verdad de la santidad que se tiene que tener. Un verdadero cristiano va a querer ser santo. ¿Por qué? Porque es apartarse del pecado y consagrarse a Dios. Y eso es individual. Uno no puede forzar a nadie. Y vemos la tragedia, ¿verdad?, de lo que a veces muchas iglesias hacen. O que se tiene que seguir un cierto reglamento. Y lo que eso hace es que las personas se aparten del Señor, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado en su palabra, mis hermanos, es para todos seguir, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. No es que aquí voy a venir a la iglesia y voy a tratar de seguir las reglas de la iglesia y hasta ahí se quedó, y voy afuera en el mundo y voy a hacer lo que quiero. No. Esto, mis hermanos, es un llamado a la santidad, a apartarse del pecado en la iglesia y fuera de la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. Consagrarle todo al Señor, ponerlo en sus manos, ¿verdad? Y buscar esa vida de santidad. Hay una advertencia que encontramos en la Escritura en Santiago 4:4, así que vamos ahí. Esa advertencia que vemos ahí en la palabra del Señor, Santiago 4:4. Amén. Amén. Y recordemos, mis hermanos, aquí les está hablando a creyentes, personas que ya creían en el Señor. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué le dice almas adúlteras? Porque eran, ¿verdad?, personas que ya habían aceptado al Señor. Ya se habían unido a Cristo. Y por eso dice almas adúlteras, porque están adulterando con el mundo. No tenemos que ser amigos del mundo, por más bonito que se vea el mundo, mis hermanos, no tenemos que dejar parte que el mundo tenga en nosotros, porque nos va a arrastrar. El mundo, mis hermanos, dice la palabra, ¿verdad?, la corriente del mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y recordamos casos donde hay niños que van al río y se meten los niños, ¿verdad? Y no está muy profundo, dicen luego, pero se meten más adentro y luego son arrastrados y mueren ahogados. Así es lo mismo con el mundo, mis hermanos. No adulteremos con el mundo, porque no tenemos parte alguna con él. Si vamos, ¿verdad?, estamos en el mundo, pero es para predicarles de la palabra del Señor. Es para que nosotros seamos ejemplo a ellos y puedan ser salvos. Porque, mis hermanos, el juicio viene y es verdadero. A veces la gente no piensa eso, no medita en eso. Este mundo es regido por Dios. A pesar de que el hombre haga y deshaga en ciertas cosas, es porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque a Dios, de igual manera, al hombre le ha dado libre albedrío. No le ha dado voluntad. Entonces, en medio de esa voluntad, Dios permite que se hagan ciertas cosas. Pero el que tiene la última palabra es Dios. Amén. Amén. Entonces, claramente, mis hermanos, estamos en el mundo, no somos de este mundo. Vamos a predicar de la palabra del Señor, vamos a adquirir conocimiento, ¿verdad? Y vamos a ejercer el dominio propio. Porque sabemos que todos somos tentados, mis hermanos. En el trabajo somos tentados, en la casa somos tentados, en todo lugar. Pero Dios nos ha dado dominio propio. Ejerzámoslo y creámoslo y no nos dejemos esclavizar por el pecado y la maldad, que no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Sino solamente a perdernos. Y eso es lo que Dios no quiere que pase. ¿Amén? Amén. No nos dejemos llevar por el mundo, mis hermanos. Vamos a ser rechazados, nos van a decir cosas, ¿verdad? Nos van a señalar, pero todo es para la gloria del Señor, porque sabemos que nuestra recompensa es grande. Es la vida eterna, mis hermanos. Amén. La vida eterna que recibimos, ¿verdad?, por negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. La negamos la vida, ¿verdad?, que podamos tener en este mundo.
seguimos a Cristo. Vamos a ver ahora qué nos dice Hebreos 12:14, que de igual manera nos habla acerca de la santidad. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Amén. Tenemos que ser santos, mis hermanos. Tenemos que ejercer el dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios nos ha dado, ¿verdad?, esa confianza de que tenemos dominio propio. ¿Amén? Tenemos la capacidad de hacerlo. El mundo nos va a decir, no, ya no se puede, ¿verdad? ¿Para qué intentas? ¿Para qué tratas? No. Dios nos ha dado el dominio propio. Amén. La idea y el concepto y el mandato y el llamado a la santidad no quedó en el Antiguo Testamento. Mucha gente piensa y dice, no, pues eso es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que la gente tenía que ser santo porque si no, los apedreaban. ¿Verdad? Que solamente eso quedó con el pueblo de Israel, que solamente está con el pueblo judío ahora en nuestros días. Muchos dicen eso. Pero el llamado, mis hermanos, a la santidad sigue vigente. Sigue vigente porque 1 de Pedro 1, 15, 16 nos lo dice. Y vamos a leerlo, 1 de Pedro 1, 15 al 16. Amén. 1 de Pedro 1, 15 al 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pues claramente, mis hermanos, el apóstol Pedro, que también escribió 2 y 1 de Pedro, escribió las dos, nos llama, mis hermanos, a la santidad. Es un llamado a la santidad. No se quedó en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y sigue vigente para el cristiano hoy. Entonces, de igual manera, mis hermanos, el dominio propio se puede ejercer, se puede lograr. Es un proceso, toma tiempo, pero tenemos que hacerlo para la honra y gloria del Señor. Amén. La gente, mis hermanos, en el mundo, cuando se quieren ellos superar, ¿qué hacen? ¿Verdad? Toman dominio propio, ¿verdad? Toman dominio del tiempo, toman dominio de las cosas que hacen para poder tener tiempo para hacer las cosas que ellos quieren hacer. Cuando una persona, ¿verdad?, entra a un torneo, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace la persona? Toma dominio propio y no come ciertas cosas para poder estar, ¿verdad?, bien para el torneo, para estar en la mejor forma posible. De igual manera toma tiempo para ejercitarse, para que igual pueda tener el mejor desempeño cuando esté, ¿verdad?, en ese evento, ¿verdad?, el cual él está tratando de alcanzar. ¿Amén? Amén. De igual manera, mis hermanos, esto no es diferente para nosotros. Nuestra vida cristiana tenemos que ejercernos en ella. Así como cuando estábamos creciendo, ¿verdad?, que comimos, ¿verdad?, para no deshidratarnos o tener, ¿verdad?, energías y poder vivir, ¿verdad? De igual manera no tenemos que dejarnos morir espiritualmente. Tenemos que ejercitarnos espiritualmente. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 3, 12 al 16. Y también le pido a mi hermana Evelyn que se me puede leer Filipenses 3, 12 al 16. Y mi hermano Jordi, 1 Corintios 9, 24 al 27. Porque es interesante, mis hermanos, y es de gran importancia que nosotros entendamos en qué estamos. El Evangelio no es solamente, voy a la iglesia y ahí nada más vamos a cantar y vamos a orar y hasta ahí se quedó y recibimos palabra. No, mis hermanos, esa es una vida que estamos viviendo. Cuando venimos a la iglesia, eso es parte de esa vida que estamos viviendo, parte de esa vida que aceptamos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 3, 12 al 16. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Corrido, ¿verdad? Amén.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, así otra cosa sentís. Esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Pues claramente proseguimos, ciertamente olvidando todo lo que ya pasó. Porque mucha gente vive en el pasado, mi hermano, y a veces se deja llevar, ¿verdad?, por el pasado y no puede avanzar. Pero el apóstol Pablo nos está, ¿verdad?, enseñando ahí que tenemos que dejar el pasado en el pasado. Y tenemos que hacerlo, ¿verdad?, para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos tomados, que es para esa meta llegar a Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros estamos corriendo en esta tierra, llegar a Cristo. Amén. Y mientras estemos en esta tierra, sí vamos a ser influenciados por el mundo, pero Dios nos ha dado todas las cosas. Amén. Amén. Y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es tomar todas esas cosas que Dios nos ha dado y vivir y correr esta carrera. Amén. Para alcanzar, a estar con Cristo. 1 Corintios 9, 24 al 27. Seguramente lo leemos, Padre libre. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. 25. 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Pues claramente ahí, ¿verdad?, la importancia de ser, ¿verdad?, perseverantes en lo que hacemos. Hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Perseveremos en la palabra, ¿verdad?, porque es mejor, ¿verdad?, seguir a Cristo. Dice la misma palabra que mejor le hubiera sido, ¿verdad?, no ser creyente que creer y luego negar al Señor. Que haber una condenación mayor para aquellas personas que conociendo a Dios, ¿verdad?, se apartaron del Señor. Así que nosotros, mis hermanos, sigamos adelante. El Señor es bueno. Amén. Amén. Muchos de nosotros por necesidad a veces trabajamos, ¿verdad?, horas extra. También por necesidad, ¿verdad?, a veces hacemos hasta que nos paguen nuestras vacaciones. No tomamos vacaciones durante el año y hacemos que nos las paguen, ¿verdad?, los que tienen ese beneficio. Y también hay personas, ¿verdad?, que aún tienen un part-time, ¿verdad?, que es un trabajo de tiempo parcial. Y hacemos ese sacrificio, mis hermanos, del tiempo, ¿verdad? Y en cierta manera nos disciplinamos, o la gente se disciplina para poder hacer ese tipo de cosas, ese tipo de trabajo. En la vida del cristiano, mis hermanos, tiene que haber lo mismo. Tenemos que ejercitarnos en la disciplina. Tenemos que entender, ¿verdad?, y tenemos que guardar eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que la disciplina es necesaria en cuanto a la vida espiritual, la vida cristiana. Si podemos, ¿verdad?, dar tiempo al trabajo o tiempo a otras actividades, ¿por qué no dar tiempo a las cosas del Señor? Eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en otras cosas, mis hermanos, nuestra vida no va bien. Sentimos un vacío grande. Y luego cuando nos pasa una cosa mala, Señor, ¿por qué permitiste eso? Pues no estábamos pidiéndole al Señor desde el principio, ¿verdad? Y Dios hace eso para que volvamos a Él, ¿verdad? Entonces, tiene que haber, mis hermanos, esa necesidad de disciplina. Tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que escuchar mensajes, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor cuando se pueda, también aún en el trabajo, si se puede, ¿verdad?, escuchar palabra, escuchamos palabra.
También debemos de asistir a la iglesia, no dejemos de asistir a la, ¿verdad? A la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es necesario para nosotros, para el individuo, ¿verdad? Individualmente, para cada creyente, para cada cristiano, es necesario que se congregue. Porque si no vamos a ser arrastrados por los amigos, vamos a ser arrastrados por la familia que no conoce al Señor. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Lo mismo que hacen ellos. Y vamos lentamente a ser arrastrados hasta que ya estemos muy lentos, que no podamos luego salir. Tenemos que ayunar, mis hermanos, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. Aún más en estos tiempos, ya sabemos por qué. Hay señales claras, evidentes ahí ante nuestros ojos, que apuntan que nuestro Señor está cerca. ¿Amén? Entonces estemos, ¿verdad?, en comunión con Él. Y de todo esto, mis hermanos, que tenemos que hacer, nos podemos preguntar, ¿en dónde y en qué está mi interés y mi mayor deseo? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está mi mayor deseo? Si no ponemos, mis hermanos, nuestro mejor empeño, ¿verdad?, nuestro tiempo, o no le damos a Dios lo mejor de nosotros, en nuestra vida cristiana, ¿verdad?, lo que va a provocar, si es que tenemos nuestro deseo y nuestro empeño en otras cosas, lo que eso va a provocar en nosotros, ¿verdad?, es ansiedad. Eso va a provocar, ¿verdad?, que nosotros nos sintamos cansados. Va a provocar insatisfacción, va a provocar indiferencia aún en nosotros. Ya no nos va a hacer diferente asistir o no asistir al templo, porque va a haber esa indiferencia, ¿verdad? De igual manera, algunos entran en desesperación y otros, ¿verdad?, muestran falta de amor cuando se deja de ir a la iglesia, ¿verdad? Por eso es necesario para nosotros, no es necesario para Dios, porque Dios recibe honra y gloria y alabanza de los ángeles en el cielo. Amén. Esto es necesario para nosotros, para que nos mantengamos en el Señor y el amor de Dios more y viva en nosotros, y nosotros, como decía el hermano Pablo, ¿verdad?, podamos sentir esa paz del Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Y de todo esto, mis hermanos, en sí, todo esto que experimentamos es causado por el vacío que hay en nuestros corazones, cuando no le ponemos primeramente al Señor todo. Ese vacío está ahí, y de ese vacío nosotros reaccionamos con todo esto, con insatisfacción, ansiedad y indiferencia. Empezamos a mostrar ese vacío que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque no está lleno de amor, no está lleno de Dios. ¿Ven? Entonces, Dios no nos obliga a alabarle, mis hermanos. Dios no nos obliga a darle lo mejor. El amor y el deseo que tiene que haber hacia Dios tiene que salir de nosotros voluntariamente. Tiene que salir. Dios no nos está obligando, Dios no nos está jalando de la oreja, ¿verdad?, para venir aquí. Nos está dando la oportunidad y la voluntad de nosotros ejercer, ¿verdad?, si vamos a venir o no, y si le vamos a dar alabanza y adoración o no. Pero venimos, ¿verdad?, a alabar y glorificar su nombre. Amén. Él no nos forza al servicio, no nos forza a venir a Él, pero sí nos dice en su palabra y nos enseña en ella que es mejor, es lo mejor venir a Él. Es mejor venir al Señor, mi hermano. Es mejor entregarle todos los pensamientos al Señor, toda nuestra ansiedad al Señor, ponerla sobre Él. Amén. Amén, porque Él puede, Él sí puede hacerlo. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ver qué nos dice Jesucristo mismo ahí en Mateo 11. Amén. 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice Jesucristo hablando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque estamos tomando su yugo de Él, y nuestro yugo lo estamos depositando en sus manos. Estamos trabajados y cansados, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida, ¿verdad?, terrenal. Pongámoslo todo en las manos del Señor, mis hermanos.
Esta vida espiritual, mis hermanos, sí la tenemos que vivir, pero Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha dado las cosas. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, que está con nosotros en todo lugar que nosotros vamos. Ahí está el Señor. Entonces, esa disciplina, mis hermanos, en nuestra vida cristiana, ese dominio propio, es para que nosotros podamos crecer y madurar en el Señor. Ejercerlo es para que nosotros podamos crecer y madurar en el Señor, para tener una relación y una comunión más íntima con Dios. Si nosotros ponemos el tiempo, ponemos, ¿verdad?, la disposición, es para conocer más a Dios y que Dios me use. ¿Me use para qué? Para que esas señales y esos milagros me sigan, porque creo en el Señor. Amén. Y Dios nos quiere usar, mis hermanos. Y es para conocerlo mejor, para poder compartir de igual manera con los demás acerca de su amor, ¿verdad?, acerca de su santidad, acerca de la verdad y la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Amén? Eso es lo que Dios, ¿verdad?, nos ha llamado. De igual manera, mis hermanos, al dominio propio se le tiene que añadir paciencia. Paciencia. Eso es lo que a veces muchos de nosotros, ¿verdad?, como que fallamos un poquito ahí y no somos pacientes. Y hoy, interesantemente, mis hermanos, estaba viendo en las noticias, ¿verdad?, de que cómo hay gente que quieren generar dinero así rápido. Y uno de los comentarios que estaba dando ahí el reporte decía que primero uno tiene que sentarse y luego estirar las piernas, ¿verdad?, para los que estaban tratando de generar dinero. Primero te sientas y luego estiras las piernas, porque si lo haces en una manera incorrecta vas a terminar en el suelo. Si estiramos las piernas, o si se estiran las piernas primero, va a caer en el suelo la persona, ¿verdad? Primero se tiene que sentar y ver, ¿verdad?, qué se va a hacer. De igual manera, mis hermanos, nosotros tenemos que tener paciencia. Es un proceso. Primero tenemos que hacer unas cosas, luego otras cosas. No saltarnos. ¿Por qué? Porque si no, ¿verdad?, vamos a fallar. Puede ser que nos decepcionemos porque no sale como queremos que salgan las cosas, pero es por nuestra falta de paciencia. Esta palabra paciencia en el griego, mis hermanos, es upamone, que significa resistencia y soportar alegremente. Eso es lo que significa paciencia, soportar alegremente, ¿verdad? Imagínense que me estén haciendo algo malo y yo tengo que soportar alegremente con una sonrisa, ¿verdad? Eso es difícil, ¿verdad? Eso no es fácil, pero con el Señor sí se puede. Amén. Y he podido, ¿verdad? Personalmente he podido, y yo sé que ustedes han podido, porque el Señor está en cada uno de nosotros, nos está ayudando. Y a pesar de que la gente nos haga cosas, a pesar de que haya oposición porque nosotros somos cristianos, hemos podido avanzar, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Jesucristo nos enseña, mis hermanos, de una manera sin igual, lo que es cuando dejamos que la palabra verdaderamente toque nuestros corazones y haga su efecto completo en nosotros. Y vamos a ir a leer Lucas 8:15. ¿Amén? Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Verdad? Somos esa tierra buena. ¿Amén? Queremos ser esa tierra buena porque vamos a producir fruto. Y damos fruto, ¿verdad?, con perseverancia. ¿Amén? Somos perseverantes en la palabra del Señor. Porque sí llegan tiempos fuertes, tiempos difíciles a nuestras vidas, donde la gente nos dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué vamos a decir, mis hermanos? El Señor está conmigo, amén. Porque aún en la adversidad, aún en la prueba, Dios está ahí. Y con perseverancia, confiando en el Señor, ¿verdad?, siendo persistentes en nuestra fe en el Señor, sabemos que Dios nos va a traer la victoria. Amén. El Señor nos va a traer la salida. El Señor nos va a dar de su gracia y va, ¿verdad?, a dar a conocer su nombre a través de nosotros a aquellos que aún nos dijeron: ¿dónde está tu Dios? Porque el Señor es así, porque nuestra vida es para su gloria. Amén.
Entonces, con paciencia esperamos, ¿verdad?, para el tiempo señalado por Dios y damos fruto. ¿Verdad? En su comentario bíblico, William McDowell, ¿verdad?, que es un escritor bíblico, él describe la paciencia como el arte de soportar y persistir frente a todo lo que pueda ir en contra de nosotros. Imagínense, usted está tratando de hacer algo y todo se le viene encima. Cosas que ni siquiera usted, ¿verdad?, esperaba que sucedieron. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Perseverar, persistir, empujar, ¿verdad?, en contra de toda la adversidad en el nombre del Señor. ¿Bien? Porque sí se puede y podemos porque Cristo nos fortalece. Gloria al Señor. Entonces, ¿a cuáles, mis hermanos, a cuántos, verdad, nos ha ido de mal en peor? ¿Cuántos nos ha ido de mal en peor? Amén. Hay situaciones donde nos van mal en peor. ¿Verdad? ¿A quiénes hemos recurrido por ayuda? Dios. Personalmente, ¿verdad? Ahí. ¿A quiénes hemos recurrido por ayuda? ¿Y cuál ha sido nuestra reacción ante la adversidad? Si no ha sido, ¿verdad?, a las personas correctas a quienes nosotros hemos recurrido, o si las actitudes que hemos demostrado ante la adversidad no han sido, ¿verdad?, las mejores, seamos honestos con nosotros mismos y pongámosle todo en las manos del Señor, porque Él nos lleva, mis hermanos, a ejercer ese dominio propio, esa paciencia. Dios nos ayuda y nos tenemos que preguntar, ¿verdad?, cuando reaccionamos en maneras que no son cristianas, tenemos que preguntarnos: ¿he dejado de orar? ¿He dejado de leer la palabra del Señor? ¿Estoy pidiendo consejos del mundo y estoy siguiendo los consejos del mundo, o estoy siguiendo los consejos de mis hermanos creyentes? ¿Estoy pidiendo, ¿verdad?, ayuda de mis hermanos creyentes o no? Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 111, 1 al 5. Amén. Salmo 111, 1 al 5 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de sus pactos. Dios está ahí, mis hermanos, pero claramente, ¿verdad?, como nos dice ahí el versículo 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Verdad? Si queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que pedirle a Él. ¿Eh? Tenemos que buscarlo a Él. Porque es mejor confiar en el Señor, ¿verdad?, el cual nos libra de nuestras batallas. Amén. De igual manera es mejor cuando nosotros estamos, ¿verdad?, pidiendo consejo de los de la casa. En la casa del Señor. Amén. Pues claramente es mejor, mis hermanos, porque nos ayudan, ¿verdad?, a librar las batallas que tenemos. De igual manera, la paciencia, mis hermanos, se le tiene que añadir la piedad, y esta palabra nosotros ya la hemos visto, ¿verdad? Ya la hemos hablado en unas clases anteriores y predicaciones anteriores, que es el fervor y la devoción hacia Dios. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, nos hemos encontrado en momentos, ¿verdad?, de tristeza, momentos, ¿verdad?, de vacío, de soledad, que en cierta manera provoca que nuestro fervor y nuestra devoción, esa piedad, ¿verdad?, sea afectada. Nos hace y nos provoca, ¿verdad?, que dejemos de hacer cosas para la honra y gloria de Dios. De igual manera como que nos detiene a hacer cosas buenas para los demás. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que recurrir al Señor. No hay nadie más a quien podamos recurrir. Al primero que tenemos que recurrir es a Dios. Porque mi hermano puede hacer que se tarde. Mi hermano puede hacer que no conteste el teléfono. El Señor es el que nos va a traer, mis hermanos, la salida. Confiar mucho en el hombre, mis hermanos, no trae nada bueno.
Pero confiar en Dios, Él va a usar, ¿verdad?, al que nosotros menos lo esperemos para traer la respuesta, pero es que Dios lo va a hacer. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque le estamos poniendo, ¿verdad?, las cosas en sus manos. Amén. Amén. No dejemos, mis hermanos, que todo eso, ¿verdad?, la soledad y la tristeza, de cierta manera haga que nuestro fervor y nuestra devoción hacia Dios, ¿verdad?, se apague o ya deje de ser. Recordemos, mis hermanos, que en este caminar cristiano, nosotros no estamos solos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo de Dios, Amén. que están con nosotros, mis hermanos. Su promesa es que Él nunca nos dejará, Él nunca nos desamparará, Él nunca, ¿verdad?, dejará de ser. Él siempre estará con nosotros. Estuvo con los que antes creyeron en Él, está con nosotros que creemos en Él y estará con los que creen en Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a Juan rápidamente, Juan 16:33. Amén. Son palabras de Jesús después, ¿verdad?, de que le dijo a sus discípulos lo que iba a ocurrir al momento de que Él iba a ser, ¿verdad?, aprendido ahí por los soldados. Dice el versículo 33 de Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Él ha vencido al mundo. ¿Tendremos aflicción, mis hermanos? Sí. No vamos a decir que este camino va a ser un camino, ¿verdad?, vamos a andar caminando por rosas. No. Es un camino donde sí se sufre, hay aflicción, pero ¿en quién vamos a poner, verdad, nuestra respuesta y nuestra confianza? En Dios. Nosotros en Dios. El mundo no sé en dónde, pero nosotros estamos fundamentados en la roca. Amén. Amén. La roca, nuestro Señor Jesucristo, es el cual nos ciñe de poder y nos da las fuerzas para seguir adelante y nos ayuda y nos usa como bendición para otros, ¿verdad? Y todo para que de igual manera esas personas que ayudemos, ¿verdad?, lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y puedan ser salvos. Amén. Así que, mis hermanos, con fervor sirvamos al Señor. No pensemos y vivamos, porque esto es lo que muchos hacen. Muchos viven como si estuvieran corriendo esta carrera solos. No pensemos así, mis hermanos. No vivamos así. Alejémonos de este tipo de vida. Dios está con nosotros. Amén. Seamos cristianos, mis hermanos, disciplinados en la verdad de Dios. Corramos con paciencia y perseveremos, ¿verdad?, recurriendo siempre al Señor cuando estemos, ¿verdad?, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de calamidad y de angustia. Recurramos al Señor. Cuando estemos, ¿verdad?, caminando en esos valles de sombra de muerte. Él prometió que iba a estar con nosotros, aún en esos momentos. Creámoslo, mi hermano. No viva como si estuviera viviendo solo y sin esperanza. El Señor está con nosotros. Amén. Nos ha prometido estar en todo tiempo, en todo momento. Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Amén. Que vamos a ponernos de pie.